Hay libros que no solo se leen, se viven. Y El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es, sin duda, uno de ellos. Es un testimonio, bueno, brutal, pero al mismo tiempo es una de las reflexiones más profundas que existen sobre la resiliencia del ser humano. Hoy vamos a sumergirnos en esta obra que, la verdad, cambió para siempre nuestra forma de entender el propósito y la supervivencia. Frankl, en su faceta de psiquiatra, lanzaba esta pregunta a sus pacientes, una pregunta directa, casi chocante, ¿no? ¿Por qué no se suicida? Y es que, aunque suene paradójico, la respuesta a esa pregunta sobre la muerte es justo el punto de partida para encontrar la vida. Es como la llave que abre la puerta a buscar un por qué, esa razón fundamental para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Para entender a Frankl, primero hay que entender su historia, porque antes de ser un autor mundialmente famoso, Viktor Frankl fue un prisionero. Él era un psiquiatra que no se limitó a estudiar el sufrimiento desde un consultorio. No, él lo vivió en carne propia. Lo vivió en los campos de concentración nazis, donde lo perdió casi todo, a sus padres, a su hermano, a su esposa embarazada. Su laboratorio, por así decirlo, fue el mismísimo infierno. Y en ese infierno, el primer paso para aniquilar a una persona era borrar su identidad. De un día para otro, el doctor Viktor Frankl simplemente dejó de existir. En su lugar había solo un número, 119.104. Y ojo, que esto no es un detalle sin importancia, para nada. Es el comienzo de todo un proceso de deshumanización, pensado para arrancarle a cada persona su historia, su profesión, su humanidad. Y es que, dentro de ese sistema, las personas, como tales, ya no existían. Eran simplemente eso, cifras en una lista, mercancía que se podía mover de un lado a otro, usar hasta que ya no sirviera, y al final eliminar. La vida de un número, como él mismo lo cuenta, no valía absolutamente nada. Era irrelevante. Pero, y aquí viene lo increíble, en medio de todo ese horror, Frankl nunca dejó de ser psiquiatra. Su mente no paró de observar, de analizar, y se dio cuenta de que había un patrón muy claro, una especie de viaje psicológico que casi todos los prisioneros recorrían en 3 fases. Era como un mapa de la supervivencia mental. Veamos estas fases. La primera, lógicamente, era el shock, el golpe brutal de llegar al campo. Pero la segunda fase, la apatía, es la que Frankl señala como algo crucial para poder sobrevivir. Se trataba de un adormecimiento total de las emociones, una especie de coraza para poder aguantar lo que era, francamente, insoportable. Y tenemos que entender bien a qué se refiere con apatía. No es la indiferencia del día a día, de no me importa nada, no para nada. Era un mecanismo de autodefensa. Una coraza, una especie de muerte emocional que les permitía presenciar los peores horrores sin que el alma se les rompiera en 1000 pedazos. Era, en muchos casos, la única forma de no volverse loco. Y de repente, en medio de toda esa desolación, aparecía algo totalmente inesperado: el humor. Obviamente era un humor negro o macabro, pero era vital. Funcionaba como un arma, una herramienta para poner un poco de distancia con la realidad, para elevarse por encima del sufrimiento, aunque solo fuera por un instante, y poder ver lo absurdamente terrible que era todo. Y todo esto que estamos viendo nos lleva a un punto clave, un momento de quiebre. Imaginen la escena. Frankl está marchando en un frío que congela los huesos, golpeado, muerto de hambre, en su punto más bajo de desesperación. Y es justo ahí, en ese momento, que tiene la revelación más grande de su vida, el descubrimiento que va a definir todo su trabajo posterior. La pregunta que surge de esa revelación es fundamental. Pensemos en esto: si a una persona le quitan todo, absolutamente todo, su nombre, su familia, su dignidad, hasta la ropa que lleva puesta, ¿qué le queda? ¿Qué es eso que nadie jamás le puede arrebatar? Y aquí está la respuesta, el corazón de todo el libro. Lo que queda es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la propia actitud frente a lo que nos pasa. Podían controlar su cuerpo, sí, podían controlar su entorno, pero lo que no podían controlar era su respuesta interior. Esa libertad final, la de elegir cómo enfrentar las cosas, esa es intocable. Ok, entonces, partiendo de esa libertad fundamental, Frankl se da cuenta de algo tremendo, que el ser humano puede encontrarle un sentido a su vida, sin importar lo terribles que sean las circunstancias. Y él describe 3 caminos principales para encontrar ese sentido. El primer camino es a través de la creación, de hacer algo. Para él, por ejemplo, era la obsesión de reconstruir el manuscrito de su libro. El segundo camino es a través de una experiencia, de encontrarse con alguien. Y aquí entra el amor. Su ancla era el recuerdo de su esposa. Y el tercero, que quizá es el más profundo de todos, es la actitud que uno elige tener frente a un sufrimiento que no puede evitar. La decisión de ser, como él decía, digno de su sufrimiento. Y sobre el amor,
Frankl cuenta algo precioso. Dice que en sus peores momentos se aferraba a la imagen de su esposa, y eso le daba una fuerza increíble. Tenía conversaciones enteras con ella en su mente. Ese amor iba más allá de lo físico, trascendía todo. Él ni siquiera sabía si ella seguía viva, pero para él, ese amor era una luz tan real y tan potente como el mismo sol. Ahora, toda esta experiencia, todo este aprendizaje tan brutal, no se quedó solo en un testimonio. Cuando Frankl fue liberado, tomó todo esto y lo transformó en la base de una nueva corriente de psicoterapia. Y así es como nace la logoterapia. El nombre viene de logos, que en griego significa sentido. Es una terapia centrada justamente en el sentido de la vida. Y su idea principal es simple, pero a la vez revolucionaria. Que la principal fuerza que mueve a los seres humanos no es buscar el placer ni el poder, sino encontrarle un propósito, un sentido a su existencia. Y esto, claro, nos pone frente a un choque de gigantes en la psicología. Por un lado teníamos a Sigmund Freud, que decía que el motor de todo era la voluntad de placer y que la frustración venía de reprimirlo. Pero entonces llega Frankl y dice un momento. Él argumenta que muchos de los problemas y neurosis de hoy nacen de lo que él llamó un vacío existencial, o sea, de la falta de un propósito. El foco cambia por completo, del placer al sentido. A Frankl le gustaba mucho citar a Nietzsche, y hay una frase que resume a la perfección el corazón de su logoterapia. La frase dice: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Es así de simple y de potente. Si una persona tiene un porqué claro, un propósito fuerte, puede soportar casi cualquier cómo. Ese propósito es el ancla que no deja que la tormenta nos hunda. Y al final, la gran lección de Viktor Frankl, una lección que se forjó en el lugar más inhumano que podamos imaginar, trasciende su propia historia y nos interpela a todos. La pregunta que nos deja flotando no es sobre su sufrimiento, sino sobre nuestra propia vida. Porque en el fondo, la búsqueda de ese porqué es quizás la tarea más importante y más humana que tenemos.